en este caso yo quiero comenzar con esta frase muy personal importante, que creo que es la que consolida lo que es el protocolo de retorno al trabajo en las empresas. Y la importancia es establecer estrategias, ¿no? Y generar la confianza para un regreso seguro. Porque recordemos que un protocolo es un documento que vamos a consolidar todas las normas, ¿no es cierto?, que queremos que se cumplan dentro de la empresa, pero estas, más allá de tenerlas documentadas en un buen documento que nos va a servir como un material de guía, como un material de referencia dentro de la compañía, de acuerdo a nuestro giro de negocio, de acuerdo a nuestro tamaño de empresa, lo importante es, ¿no es cierto?, que estas sean consolidadas en pastillas, para de ahí establecer cómo yo puedo llegar de manera muy simple, muy a un lenguaje muy cotidiano del trabajador, ¿no es cierto?, y generar el primer punto que es fundamental, que es la confianza del trabajador, la confianza de poder llegar nuevamente a su centro de trabajo, a su trabajo con seguridad, saber que allá no se va a contagiar, porque recordemos que han pasado un proceso de cuarentena, de un proceso de aislamiento, ¿no es cierto? Entonces, obviamente salen con todo ese miedo y con toda esa incertidumbre. Por eso vamos a hablar también de estas dos etapas, del antes y del después. Ya deberíamos haber estado trabajando ahora en el antes y ahora, claro, en la continuación de mis empresas. Me quería referir en esta primera diapositiva al tema legal, ¿sí? ¿Dónde está el tema legal? Realmente legal no existe que deberíamos desarrollar el protocolo como tal de bioseguridad. Más bien lo que sí está descrito en la guía y el plan general para el retorno progresivo de las actividades laborales establecidas a nivel de este comité nacional, ¿no? Donde está el COE, el 25 de abril del 2020, y en los acuerdos ministeriales que a su vez desarrolló el Ministerio de Trabajo, tanto el 76, 77, 81, 93 y 94, donde habla de la adopción de medidas de prevención. Y habla claramente que el empleador debe tomar todas estas medidas de seguridad y salud en el trabajo, acorde a los riesgos laborales propios de la empresa y prever la movilidad de los trabajadores, así como toda esta logística requerida que les permitirá cumplir sus jornadas presenciales, teniendo como prioridad la prevención del contagio del COVID y las disposiciones emitidas por el COE nacional. Entonces, mis estimados amigos, lo que aquí nos está diciendo es que debemos adoptar estas medidas. De ahí se ha generado esta idea de tener, claro, un protocolo, un procedimiento, ¿no es cierto?, un plan integral, un protocolo integral de bioseguridad, para obviamente evitar en algún momento estas sanciones, tanto a la parte empleadora por violar el mandato constituyente número 8 del artículo 7, las violaciones al Código de Trabajo por parte del empleador, el artículo 436 del Código de Trabajo, que puede llegar a temas de suspensiones laborales y cierre de los locales, y otros artículos más, como ahí les detallo, hay el 172 en el caso del trabajador. Recordemos que si el trabajador no cumple las normas y los procedimientos dentro de mi compañía, ¿no es cierto?, dentro de mi empresa, dentro de mi recinto, pues obviamente yo puedo dar por terminado el contrato, y también no solo a nivel privado, sino también a nivel público, con las disposiciones de la Ley Orgánica del Servidor Público y su reglamento. Bien, Carlos lo estableció en la primera parte, que existe este método de evaluación, ¿no es cierto?, semi-cuantitativa del riesgo. Y este método de evaluación semi-cuantitativa está basado, obviamente, recordemos que de acuerdo a ISO 45001 yo tengo la identificación de peligros, el análisis de riesgos, la evaluación de los riesgos, ¿no es cierto?, que en este caso hablamos del tema biológico, y yo simplemente voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, en la actividad de construcción, ¿no es cierto?, hablemos de un caso de una empresa de construcción, voy a evaluar este riesgo, es lo que me va a permitir esta metodología. Entonces, si hablamos de Quito, ¿no es cierto?, hablamos en la ciudad de Quito, podemos estar hablando que este índice de exposición geográfica que nos establece esta metodología, ¿no es cierto?, establece en rangos de 10, 100 y 1000, siendo 1000, ¿no es cierto?, los valores de mucho mayor riesgo, hablemos así, término medio, un riesgo más moderado, 100, y obviamente un riesgo más leve, pues obviamente 10. En este caso, si uno revisa la guía, ¿no es cierto?, la guía le dice claramente que para valores de exposición de hay muchos contagiados, o como decía Carlos, un semáforo rojo, donde tenemos muchos casos positivos, pues habla de un valor de 1000. En el caso del nivel de exposición al riesgo, significa, de acuerdo a mi actividad, a mi giro de negocio, qué tanto tengo el contacto, ¿no es cierto?, con la exposición a este riesgo con personas sospechosas o con personas ya enfermas,
¿no es cierto? Y en este caso, por ejemplo, hablemos de un tema de construcción que podrían ser personas que tienen, ¿no es cierto?, el virus, pero obviamente son asintomáticos. Podríamos hablar de un nivel de 100 de acuerdo a la metodología. En un caso este hecho positivo, por ejemplo, significa que dentro de mi entorno, dentro de mi comunidad, dentro de mi familia, ¿no es cierto?, laboralmente o familiarmente, ¿no es cierto?, he tenido con casos positivos. Hablamos de un nivel intermedio 100. Y estos tres últimos factores que Carlos lo mencionaba, especialmente el tema del espacio de trabajo, la disposición del EPP y la ventilación y desinfección e higienización, son para mí los tres claves que las empresas deberían gestionar. Estos espacios de trabajo, la distancia de seguridad o poner barreras físicas, hablamos en este caso con un tema de construcción, a veces es muy difícil mantener esos 2 metros, por lo tanto habrá un tema de barreras físicas que nos permitirá un riesgo medio. El tener EPPs, por ejemplo, hablamos de EPPs que no todos son certificados, por ejemplo, hablamos ahí de mascarillas, obviamente es mucho menor. Y lo que es ventilación, ¿no es cierto? Recordemos, por ejemplo, que en construcción tenemos una ventilación abierta y podríamos estar hablando de un riesgo medio. Si nosotros calculamos eso, estaríamos hablando de 1.410 en valor, que eso nos daría un riesgo, ¿no es cierto?, medio. Pues, por ejemplo, la actividad de la construcción está en un riesgo medio y de ahí debemos, obviamente, proponer los planes de acción. ¿Cuáles son estos planes de acción de acuerdo a ISO 45001 y OSHA 18001? Que es no tan difícil de implementar como a veces muchos profesionales y empresas lo creen. Están desde los controles más efectivos a los controles menos efectivos, cual inclusive en temas de costos también, ¿no? Los más efectivos y obviamente más costosos es la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, y obviamente menos efectivos y obviamente menos inversión económica. Estamos hablando de la señalización, advertencias y los controles administrativos. Y el equipo de protección, que es a veces donde más, cuando hacemos control, lo que entregamos solamente es el equipo de protección y no las gestiones adecuadas de control, pues lo hace menos efectivo y obviamente también con menos impacto de costo. ¿Cuál es el protocolo? Vamos a hablar aquí los lineamientos. ¿Cuál es lo que debería contener este protocolo integral de bioseguridad para la reactivación empresarial y obtener así un retorno seguro de nuestro recurso humano? En este sentido, pues yo les comento qué es un protocolo. Entonces les decía que es un conjunto de reglas, de normas establecidas con un objetivo común, que en este caso el objetivo común va a ser minimizar el riesgo de contagio y identificar a tiempo casos positivos de COVID. Ese es nuestro objetivo principal. Por ahí podrá haber otros objetivos, ¿no es cierto?, específicos, pero tiene que haber cuál es nuestro objetivo principal. Y lo fundamental de esto es establecer cuáles son mis estrategias. Recuerden que las estrategias me permiten llegar a cumplir ese objetivo dentro de una meta establecida. Entonces, es fundamental tener este documento, ¿no es cierto?, desarrollado por la empresa. ¿Quién debe desarrollar este documento? Este documento debe ser desarrollado, como bien lo he expuesto a otros profesionales, en otros espacios, en otros foros, por un equipo multidisciplinario. Inclusive hablan de un equipo multidisciplinario de respuesta ante emergencias, porque este sigue siendo un tema de emergencia para la compañía, para la empresa, para una familia, para un hogar, para una comunidad, para una sociedad, para un país. Entonces, en este caso, debe ser desarrollado por un equipo experto de la propia empresa y los aliados estratégicos. Recuerda que cuando conformamos una empresa, nosotros nos comenzamos a establecer con aliados estratégicos. Por ejemplo, la empresa prestadora del servicio de limpieza y desinfección. Por ejemplo, la empresa prestadora del tema de fumigación. Entonces, esos aliados estratégicos en tema de EPPs, ¿quién me vende los EPPs? Es un aliado estratégico que debe tener el acompañamiento respectivo técnico para poder, obviamente, desarrollar toda esta información. Y debe ser integral. Debe ser un documento paraguas, un documento macro, y luego, obviamente, tener los protocolos específicos que me permitan, de acuerdo a mi giro de negocio y a mi tipo de empresa, pues, obviamente, ir desarrollando qué es las medidas que voy a implementar para cumplir ese objetivo. ¿Qué debe contener? Porque muchos empresas y profesionales he escuchado, bueno, ¿y cuál es el formato? Inclusive muchos están vendiendo documentos guías de estos protocolos y un protocolo para desarrollarlo debe tener, como bien decíamos, un objetivo. Tanto el macro, el integral, el grande, como cuando yo hago un reglamento, y los específicos que ya van a hablar de cada una de las temáticas que yo estoy implementando y que pueden ser de acuerdo a mi giro de negocio y a mi sector empresarial. El objetivo, el ámbito de aplicación, las responsabilidades, qué normativas aplican.
Recordemos que parte de este equipo multidisciplinario se va a tener que basar en estas normas, en estos protocolos, en estos acuerdos ministeriales que están sacando cada uno de los sectores y de los entes de control, para obviamente ir ajustando no solo a la normativa, sino también a lo que decía Carlos, muy fundamental, a la evidencia científica. Es importante que estos documentos estén basados en temas de evidencias científicas. El desarrollo, por ejemplo, va a estar la secuencia de las actividades, qué métodos se van a ocupar, qué técnicas, qué materiales, qué insumos, qué herramientas, quiénes van a ser los responsables de ejecutar esas actividades. Y cuando hablábamos de las responsabilidades en el punto anterior, me refiero a quién va a hacer el seguimiento y el otro es quién va a ejecutarlo. Y obviamente un tema de glosario, de definiciones que para que pueda entenderse, y el tema de bibliografía. Yo soy muy fehaciente que este documento va a ser un documento amplio, es un tema de desarrollo de un documento. Pero de ahí tenemos que llegar a traducir en fichas, en infografías, en temas que puedan llegar de manera muy fácil y muy ingerible para el trabajador. ¿Cuáles son los protocolos que yo propongo y que hasta ahora dentro de un análisis, viendo mucha información tanto de otros foros como también de información científica, creo que se deben desarrollar? A mi punto de vista deben haber dos tipos de protocolos dentro del plan integral de retorno o de reactivación económica. Es el de previsión, el antes de, y el de reacción, el después de. El de previsión, en este caso, ya lo deberíamos estar ejecutando para iniciar posiblemente las actividades el 1 de junio en el caso de la ciudad de Quito. Guayaquil ya lo debió haber hecho. El protocolo de evaluación de las instalaciones y de los procesos prioritarios, porque recuerden que una empresa va a priorizar cuáles son sus procesos, qué es lo que va a dejar de hacer y qué es lo que va a continuar haciendo de acuerdo a su análisis económico, organizacional y del giro de negocio de la empresa, para obviamente permitir esa continuidad del negocio. Es importante que se evalúe las instalaciones porque con eso vamos a darle prioridad a qué procesos, a qué actividades, a qué procedimientos van a estar con estas medidas principales o primarias de control. Otro va a ser importante el protocolo de evaluación del personal, pero no solo de la evaluación médica que mencionaba Carlos, también hay que tener una evaluación psicológica y socioeconómica de los trabajadores, para poder inclusive determinar lo que mencionaba Carlos, quiénes van a ir a retornar a un tema presencial y quiénes van a ir a un tema de teletrabajo. Un protocolo de capacitación. Si hablamos de generar esta confianza, la cual es una de las primeras estrategias para que el trabajador regrese, ¿no es cierto?, con esa seguridad y sepa que en su empresa han establecido todas estas medidas de control al riesgo, obviamente, de la enfermedad del COVID-19, al virus SARS-CoV-2. Es importante que se dé una capacitación inicial de cuáles van a ser estos lineamientos que se van a mantener en la empresa. Por ejemplo, un adecuado lavado de manos, cuáles son las medidas que han implementado en cierto departamento como aislamientos o las distancias o la señalización, con el objetivo de que el trabajador ya vaya con esa confianza, con esa seguridad. Y eso les va a generar inclusive un rápido acoplamiento del trabajo a esta nueva modalidad y una mejora rápida de su productividad. Caso contrario, recordemos que el proceso de aprendizaje de un trabajador está estandarizado en 90 días y es un tiempo prolongado que ustedes van a tener hasta que la persona se asiente a esta nueva forma de trabajar. Y ya los protocolos de reacción, pues obviamente están todos